Hola, hoy nos vamos a sumergir en una de esas historias que te dejan pensando. Una historia que va de un milagro increíble, sí, pero sobre todo de la respuesta humana ante ese milagro. Es un relato que nos habla de fe, de obediencia y por encima de todo de algo tan simple y tan profundo como es la gratitud. Para empezar, tenemos que ponernos en situación. Imaginemos por un momento lo que era ser un leproso en aquella época. Estabas totalmente marginado, desterrado. La ley te obligaba a vivir lejos de todos, y no solo eso, tenías que ir gritando «impuro, impuro» para que nadie se te acercase. Era una vida de soledad y desesperación absolutas. Así que, con este panorama, arranca la primera parte de nuestro relato, un ruego desesperado. Es que, a ver, la lepra no era solo una enfermedad física terrible que te destrozaba el cuerpo, que ya era bastante, no, era sobre todo una sentencia de muerte social. La ley del Levítico era clarísima: fuera del campamento, lejos de tu familia, de tus amigos, de la vida. Te consideraban impuro, casi como si Dios te hubiera maldecido. Pues en medio de este infierno en vida, nos encontramos a un grupo de 10 hombres, y su sufrimiento era tan grande que consiguió romper una de las barreras sociales más tochas de la época. En ese grupito de marginados había judíos y, ojo, al menos un samaritano. Dos pueblos que no se podían ni ver, pero que estaban unidos por una desgracia común. Y entonces ven a Jesús, y desde lejos, porque no se pueden acercar, le gritan. Pero fijaos en cómo le llaman. Maestro. Esto no es un simple saludo para nada. Es reconocer que tiene una autoridad y un poder especiales. Claramente habían oído hablar de él, de sus curaciones, y vieron en él su única y última esperanza. Su grito es pura desesperación pidiendo misericordia. Y aquí es cuando la cosa se pone de verdad interesante, porque la respuesta de Jesús, es toda una prueba de fe. Jesús no les dice «estáis curados». No, les da una orden que a primera vista parece absurda. Id a presentaros a los sacerdotes. A ver, según la ley, los sacerdotes eran los únicos que podían certificar que un leproso estaba limpio y podía volver a la sociedad. El problema, que seguían leprosos. Jesús les estaba pidiendo que actuaran como si ya estuvieran sanos, que obedecieran a ciegas antes de ver absolutamente nada. Y esta secuencia lo deja clarísimo. Paso 1, reciben la orden. Paso 2, a pesar de que se miran y siguen igual con sus llagas y todo, se dan la vuelta y empiezan a caminar. Obedecen. Y el paso 3, el milagro, ocurre justo ahí, mientras iban de camino. Su curación está directamente conectada con ese acto de fe, con empezar a caminar sin tener pruebas. Y ahora llegamos al verdadero corazón de la historia. Ya no hablamos de la sanación física, sino de la reacción que provoca. Es una historia de dos respuestas. ¿Y el resultado? Bueno, el resultado es demoledor. De 10 hombres a los que les acababa de cambiar la vida de la forma más radical que uno pueda imaginar, solo volvió uno. El 90% siguió su camino como si nada. Vamos a analizar el contraste. Los 9, que seguramente eran judíos, hicieron lo que tocaba. Estaban enfocados en cumplir la ley, ir al sacerdote, que les dieran el apto y volver a sus vidas. Su foco estaba en el regalo, en el milagro recibido. Pero el que volvió, él no. Él se centró en la persona que le había hecho el regalo. Volvió directamente a la fuente del milagro. Y lo que hace este hombre es brutal. No es un simple «gracias». Vuelve gritando, glorificando a Dios, y se tira al suelo, rostro en tierra, a los pies de Jesús. Esa postura, en aquella cultura, era un acto de adoración a Dios. Este hombre entendió que aquello no era solo una curación, era algo divino. Y la guinda del pastel era un samaritano, un extranjero. Y con esto llegamos al clímax de la historia, a la diferencia fundamental entre ser sanado y ser salvado. Las propias palabras de Jesús lo dicen todo. Se le nota una mezcla de sorpresa, quizá hasta de tristeza. Pregunta, ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9, dónde están? Es como si dijera, les he devuelto la vida y ni siquiera han vuelto a dar las gracias. Lo que le llama la atención, lo que le choca, es la ingratitud. Y aquí está la clave de todo. Si nos vamos al griego, el idioma original, vemos algo fascinante. Los 10 fueron sanados, del verbo iaomai. Pero la palabra que Jesús usa con el samaritano es sodo, que no significa sanar, significa salvar. Los 10 recibieron un regalo para el cuerpo, una curación física que al final es temporal, pero solo uno, el agradecido, recibió un regalo para el alma, una transformación total, eterna. Y la frase final de Jesús es la que sella esta diferencia para siempre. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fijaos bien, no le dice tu fe te ha sanado, no.
Le dice, tu fe te ha salvado. Su gratitud, su adoración, esa fe le abrió la puerta a un milagro infinitamente mayor. Y es que esta historia no es un hecho aislado, conecta con una idea teológica muy potente. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, describe el origen de la decadencia humana de una forma muy parecida. Dice que, aunque conocían a Dios, ni le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias. Esa falta de gratitud es el primer paso en una espiral que acaba con un corazón necio y a oscuras. Así que al final, este relato nos pone delante de un espejo y nos lanza una pregunta directa. Ante todo lo bueno que recibimos en la vida, sea grande o pequeño, ¿cómo reaccionamos? ¿Somos como los 9, que cogen el regalo y siguen su camino, dándolo por sentado? ¿O somos como ese único hombre que se para, se da la vuelta y vuelve para dar las